Nacional de la Zamba se estableció oficialmente el 29 de septiembre. En el 2012, el Congreso de la Nación sancionó la ley número 1696 en homenaje al natalicio de uno de los padres del folclore, el Gustavo Cuchi Leguizamón. Pero tradicionalmente se la sigue recordando cada 7 de abril porque es la fecha en que se inscribe en Sadaic la primer samba argentina. Danza típica que retrata el momento del encuentro entre dos almas que mezcla pañuelos y miradas. Y aquí surge la disputa entre santiagueños y tucumanos en las provincias de Santiago y Tucumán por atribuirse este primer registro. De todas maneras, hay dos en la Sociedad Argentina de Autores e Intérpretes, una de Andrés Chazarreta del año 1916 y otra de Gómez Carillo en 1911. La samba deriva de la zamacueca, un estilo originario de Perú que puede tener un compás de 6 octavos, de 3/4 o una combinación de ambos. En la danza, en la coreografía combinan 3 figuras: el arresto, la media vuelta y la vuelta entera. Dentro de la samba existen varias modalidades, como por ejemplo la samba carpera, que se distingue por ser un ritmo más ligero y porque sus sonidos recuerdan a lo de las chacareras, dado que su música suele hacerse con bandoneón. En cambio, la samba alegre, en tanto, es la que se baila de manera más suelta y dinámica. Tiene 2 movimientos, 16 compases de samba, 16 de gato y 12 compases finales de samba. Con fecha oficial y no oficial, la samba es celebrada cada día, bailada y cantada a lo largo y ancho del país, porque es parte esencial del folclore popular y está en el ADN de los y las argentinas. La 7 de abril es para muchos la madre de las zambas. Fue una de las primeras en inscribirse como tal en los registros de Sadaic y además la pieza musical tiene una historia muy particular, rodeada de un halo de misterio. Para empezar, no se conoce con rigor a su verdadero autor. Tampoco sabemos sobre el motivo de su nombre. Según escribe José Antonio Faro en su libro Zambas históricas y tradicionales, existen 2 versiones. Una es la que Andrés Chazarreta le escuchó tocar a músicos populares santiagueños a inicios del siglo XX y que en 1916 registró su nombre, con una letra romántica que nada explica en relación al 7 de abril. La otra historia es que en 1923 Manuel Gómez Carillo publicó una versión cuyas diferencias con la de Chazarretas son de notación musical, dato irrelevante para músicas de tradición oral. A esa relectura, Leda Valladares le agregó años más tarde una letra que tampoco explica el nombre. La investigadora Isabel Aretz refiere a que el verdadero autor sería un violinista tucumano conocido como el Ñato Carillo, que murió en 1911. Otras fuentes dan como autor al arpista Agenor Reynoso, pero en Santiago del Estero es atribuida por tradición a diversos músicos populares de fines del siglo XIX, entre ellos un arpista, el Ciego Chaza. Los hermanos Ábalos decían que jamás se iban a conocer quién fue realmente su autor. En Sadaic hay 2 registros, como decíamos, una de Chazarreta y otras de Gómez Carillo. Otro de los enigmas es el porqué del título de la canción, cuando en ninguna estrofa se hace mención a ello. Hay varias conjeturas. Al noreste de Tucumán, en el departamento Puruyacú, existe una localidad con el nombre 7 de abril, una comuna sobre la Ruta Nacional número 34, uno de los tantos pueblos de esa región que hasta mediados del siglo XX vivió de obrajes madereros y hoy extrañan el tren. Por el otro lado, el 7 de abril se conmemora el levantamiento de Tucumán contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas. La proclama del 7 de abril de 1840, cuando Marcos Avellaneda encabezó el pronunciamiento de la llamada Liga del Norte, que Rosas respondió con el envío del general Oribe y el coronel Mariano Massa para reprimir a los insurrectos,
quien al mando del general Juan Galo del Valle fueron derrotados en Famaillá. Avellaneda huyó al norte, pero Oribe lo alcanzó en Metán y lo fusiló. Llevaron su cabeza a Tucumán y la expusieron en la plaza principal durante varios días. Cuando no, parece que los argentinos tenemos en el ADN la costumbre de armar una controversia casi por cualquier cosa, y esta vez lo vamos a ver en el simple desarrollo de una samba. Esta no es cualquier samba, es la que dio lugar a la fecha del Día de la Samba. Así como la letra de la López Pereira no tiene nada que ver con esos apellidos, la 7 de abril tampoco la tiene con la fecha. Hay 3 historias acerca de su nombre para recordar. La versión épica, la del 7 de abril de 1840. La provincia de Tucumán, gobernada por Marcos Avellaneda, se alza contra la Confederación desconociendo el gobierno de Juan Manuel de Rosas. La versión ferroviaria, que existen quienes opinan que este acontecimiento le habría dado el nombre a este pueblo tucumano, aunque también en esa misma fecha, pero de 1908, llegó el ferrocarril a ese punto y poco antes, en 1930, decidieron bautizarlo 7 de abril en reconocimiento al pujante y progresista transporte público sobre rieles. Ese pueblo maderero de quebracho blanco y colorado, proveedor de leña y durmientes, se quedó sin ferrocarril en la década de 1990. Ramal que para, ramal que cierra, dijo el presidente de la Nación en noviembre de 1989, y así fue. Solo en el ramal del ferrocarril Belgrano quedaron sin recibir el tren aguatero en 43 estaciones. Pueblo sin tren, pueblo que muere, respondieron las llanuras, ciudades y el litoral de la Argentina con protesta de distintas intensidades. Y así fue. Tenemos la versión amorosa, que también del pueblo surge una historia romántica que podría explicar el nombre de esta samba. El título de la samba evocaría una historia de amor no correspondido, sucedido en aquel paraje. Un joven de familia acomodada se enamora de una joven de familia muy humilde. Sin embargo, esta relación no era aprobada por la familia del joven. El muchacho es enviado a estudiar en la universidad, vuelve recibido de abogado y es nombrado juez de paz de 7 de abril. En una de sus primeras acciones, debió casar a la mujer que amaba con otro hombre. Con esta historia tendría que ver tanto la letra de la versión de Pedro Díaz como la letra de la versión, la de Domingo Lombardi. El título de la samba, ¿por qué el pueblo o por la efemérides? Si no se conocen las razones precisas que dieron lugar al nombre del pueblo, menos aún se conocen las que dieron lugar al nombre de la samba. Y ni qué hablar de quién o quiénes fueron sus verdaderos autores, particularmente de la música. La 7 de abril es para muchos la madre de las zambas de 3 vueltas, o samba larga, es decir, de 36 compases, con la particularidad casi desconocida entonces de que la vuelta final lleva una melodía diferente a las 2 primeras. Para José Antonio Faro, autor del libro Zambas históricas y tradicionales, existen como mínimo 2 versiones, aunque estas se mezclan. Para José Antonio Faro, autor del libro Zambas históricas y tradicionales, existen como mínimo 2 versiones, aunque éstas se mezclen. La versión santiagueña, esta indica que Andrés Chazarreta, un gran recopilador de ritmos folclóricos, le escuchó tocar a músicos populares santiagueños a inicios del siglo XX y que en 1916 registró su nombre, con una letra romántica que nada explica en relación a la fecha 7 de abril. En 1923, el también santiagueño Manuel Gómez Carillo publicó una versión cuyas diferencias con la de Chazarreta son de notación musical, dato irrelevante para músicas de tradición oral. En Santiago del Estero es atribuida por tradición a diversos músicos populares. La versión tucumana, la investigadora Isabel Aretz infiere que el verdadero autor de la samba sería un violinista tucumano conocido como el Ñato Garillo, muriendo en 1911. Habría al menos
2 músicas y 4 letras, pero en Sadaic, Sociedad Argentina de Autores y Compositores, hay solo 2 registros, uno de Chazarreta y otro de Pedro Evaristo Díaz, y otro de Manuel Gómez Carillo y Leda Valladares. Las letras de Lombardi, a pesar de haber estado grabadas por varios intérpretes, no está registrada, lo mismo que la de Irurzun. En la imposibilidad de determinar el verdadero origen de las 7 de abril, nace una buena idea, y es que ese día se haya establecido en la Argentina el Día de la Zamba, un género, al parecer, originado en la Zamacueca peruana y traída al país por el general San Martín, y que en el año 2007 ha sido propuesta como danza nacional argentina. Como si fuese poco, los músicos y músicas y estudiosas de los ritmos tampoco se ponen de acuerdo en la estructura musical de la zamba. Es que se trata de una estructura musical más compleja que otras. De hecho, su ritmo es motivo de controversia. Algunos músicos la definen como una danza puramente en compás de 6 octavos. Otros, como Juan Falú, consideran que en realidad es una danza de ritmo mixto, con una base de 3/4 y una melodía en 6 octavos. Adolfo Ábalos o Hilda Herrera sostienen que esta es una danza puramente en 3/4. Sea quien sea su autor, su compilador, su registrador, sea ritmo de 3/4, de 6 octavos, lo cierto es que la zamba tiene una bella melodía que le podemos acomodar. 4 letras según nuestros propios gustos. Una zamba con tanta historia no podía menos que ser la inspiradora del Día Nacional de la Zamba, un lindo día de otoño, el 7 de abril.